les presento FortiCasby. Algo veíamos dentro de la presentación del tipo de integraciones que tengo aquí, ¿no? Entonces fíjense que puedo integrar con el mismo esquema de licenciamiento. Esto es bien importante, es decir, tú lo que licencias es el número de usuarios que tienes dentro de tu compañía, y si tienes un servicio basado en aplicaciones SaaS, perfecto. Pero si tienes 17 servicios, unas cosas en Office 365, otras en el Google Workspace, otras en nubes públicas como Amazon Web Service o la nube de Azure, y aparte tienes contratados tus servicios corporativos de almacenamiento de archivos en nube en Box o en Dropbox, o tu herramienta de colaboración no es la nativa de Office 365, de la Google Workspace, sino es Webex, por ejemplo. Entonces fíjate que puedes hacer la integración directamente con cualquier tipo de plataforma. Si yo quisiera integrar estos esquemas Casby con un aplicativo desarrollado directamente por las compañías, pues lo que hago es lo integro, y ya me entiendo a nivel de aplicación en la integración vía API entre mi aplicación desarrollada a mano o localmente y el servicio de FortiCasby. Edgar les hablaba también que, por ejemplo, Fortinet tiene servicios profesionales. Esos servicios profesionales están diseñados específicamente para ese tipo de transacciones. Fíjense que para los servicios famosos, Office 365, la Google Suite, Dropbox, Azure, algunos temas de Sandbox, GitHub, que es como donde los programadores suben la información de sus desarrollos y los verifican y los nutren para desarrollar aplicativos como portales o aplicativos móviles, ya están desarrollados y simplemente la integración es usuario y contraseña. Pero cuando yo necesito integrarlo a un desarrollo que yo hice personalmente de mi área de desarrollo de mi compañía, es posible que necesite apoyo para la integración con APIs con el servicio de protección en Casby. Entonces aprovechense de los servicios profesionales del fabricante, que tienen experiencia amplia y comprobada acerca de cómo se están utilizando esos servicios en particular. Entonces fíjense que puedo tener visibilidad completa. Miremos por ejemplo Office 365. En mi esquema de conexión es tan sencillo como poner mi usuario administrativo integrado a la nube de Casby. Es decir, este mismo usuario administrativo es el usuario con el que ingreso a la administración de mi servicio en Office 365, y a partir de ahí las dos nubes empiezan a comunicar, me empiezan a traer información relevante. ¿Cuáles son los archivos que tengo subidos dentro de esa plataforma? ¿Cuántos de ellos tienen alto riesgo? ¿Por qué? Porque definí dentro de la configuración de políticas de mi esquema Casby y los métodos de cumplimiento de acuerdo a un estándar de la industria. Puede ser este COVID, no confundir con el COVID del coronavirus, PCI DSS, que es para el sector bancario, lo mismo que IPA, GDPR para el sector comercial, que tiene transacción monetaria en servicios, o las ISO famosas de ISO 27000, que tienen diferentes tipos de controles, ¿no? Entonces yo escribo, de acuerdo a la información que estoy transaccionando, ese tipo de reglas. Por ejemplo, en NSIT les pueden colaborar con esquemas de servicio en el que ustedes definan cuál es la información que quieren proteger, qué contiene esa documentación, y ellos les ayudan ajustando estas reglitas de control sobre la documentación que está subiendo en su nube, y la vuelven un activo de alto valor. De tal forma que cuando alguien mueva ese documento en particular, automáticamente entre dentro de los esquemas de alto riesgo, ¿no? Ya sea porque es un documento de alto valor o porque son usuarios que tienen comportamientos raros dentro de la infraestructura. Y fíjense que la herramienta es muy intuitiva de usar. Yo simplemente doy doble clic sobre la información que quiero mirar y él me va diciendo cuál es la razón por la cual ese usuario tiene problemas. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, este usuario está accediendo con credenciales inválidas dentro de su infraestructura múltiples veces. Si yo miro los logs del sistema, va a aparecer que cuando el usuario tiene éxito en hacer login y cuando el usuario no tiene éxito en hacer login. También me dice el lugar geográfico desde donde hizo el intento de conexión y si tiene que ver con el lugar donde debería estar el usuario.
Entonces fíjense que se pueden inclusive utilizar estas herramientas para identificar en esquemas de teletrabajo aproximadamente dónde están sus usuarios. Entonces esos usuarios, por ejemplo, tienen permitido el teletrabajo o el home office, pero únicamente en la ciudad de Bogotá o en la ciudad de Medellín o en la ciudad de Cali. Y no tienen derecho a estar por fuera de esa ubicación por los temas de recursos humanos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Colombia los seguros no cubren a un trabajador cuando tiene un accidente laboral, cuando está por fuera de su espacio laboral. Entonces, si el usuario se va de paseo a la finca en Mesa de Yeguas, por ejemplo, o se va para, qué sé yo, Panchito, y intenta trabajar remotamente desde allá, porque las herramientas tecnológicas le dan esa facilidad, y le pasa un accidente laboral, hay forma de probar dónde estaba el usuario en el momento de ese login y qué hizo durante su etapa laboral. Entonces esto también les puede ayudar para identificar esos usuarios desjuiciados que no cumplen la normativa de la infraestructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense que es un usuario que estaba en ciudades, en una ciudad específica, y cuando accede desde esta ciudad diferente a donde debería estar el usuario, la herramienta lo pone como una ubicación sospechosa, a pesar de que estaba accediendo con las credenciales que son, a pesar de que no está haciendo nada malo con la información de la compañía, solo está en el lugar en el que no debería estar. Entonces la herramienta también dice, este usuario está en una ubicación sospechosa, por no decir que se está evadido de sus responsabilidades laborales, ¿no? Una forma interesante de decirlo. Entonces fíjense cómo la herramienta, en un caso de uso específico de esos, les puede ayudar a tener control de los esquemas de teletrabajo y home office. Ahora, con la analítica de datos, yo puedo identificar qué hay dentro de los documentos. Este usuario en particular sube un documento que es unos archivos de texto, y fíjense que está incluyendo dentro de la información alguna información que corresponde a algún tipo de parámetro que yo quiero evitar que se fugue, ¿no? ¿Qué tipo de parámetro es? Yo defino mi política antifuga de información, que es lo que traduce DLP, prevención de fuga de datos. Y si algo dentro de los documentos cumple con algo que riñe contra mi política, inmediatamente los esquemas de prevención de fuga de datos dicen, mire, este usuario en particular está utilizando este documento, está utilizando una herramienta que no es de corporativa y está intentando mandar ese archivo a un lugar donde no lo tiene permitido, ¿no? Entonces yo puedo hacer seguimiento completo de lo que está pasando con los usuarios y definir, ¿no? Cuál va a ser mi nivel de alerta. Puede ser una alerta sencilla, es decir, solo sobre la plataforma, que sea únicamente informativa, o cuando es crítica porque se identifica que se está fugando información personal, que haga un tema de notificación. Por ejemplo, que le mande un correo electrónico al administrador indicando que alguien movió ese documento, que lo envió a través de ya sea una herramienta autorizada o una no autorizada. Bueno, aquí lo que quería mostrarles era cómo la herramienta va identificando cuáles son los aplicativos que el usuario está utilizando para mover los esquemas de archivos, y cuáles son los aplicativos autorizados por la compañía y cuáles son los no sancionados, es decir, los que no deberían estar utilizando el usuario para compartir los archivos. Entonces, siempre que haya algún evento en el que yo, por ejemplo, tengo contratados todos mis servicios con Office 365 y mis usuarios, por comodidad o por saltarse las normas de seguridad, empiezan a utilizar sus correos personales, utilizar herramientas de otros dominios o herramientas que no deberían estar utilizando desde sus equipos corporativos, todo ese registro va a quedar dentro de la herramienta. También tengo niveles de reportes de diferentes niveles, valga la redundancia. Podría presentar un resumen corporativo para presentárselos a las altas gerencias,
identificando cómo está el comportamiento de todas mis integraciones en la nube, mirando cómo están mis temas de políticas. Voy a ampliar un poquito la vista para que no se vea el encabezado del navegador. ¿Cuáles son los tipos de archivos que se definieron como públicos, que se están compartiendo a terceros? Fíjense que esto es una vista como de resumen de cómo se está utilizando la infraestructura, ¿no? Entonces le dice a los gerentes de tecnología, a los gerentes generales de las compañías, desde dónde los usuarios están trabajando, dónde están la mayoría de los accesos sobre la plataforma y la interacción de la plataforma sobre los usuarios. Pero también puedo tener reportes más técnicos que se descargan directamente de la plataforma y mirar cómo estoy en cumplimiento de una norma. Por ejemplo, si estoy en un tema de certificación contra una norma de calidad como la ISO 27000, el auditor me va a pedir, bueno, ¿y usted cómo hace para garantizar que solo los usuarios autorizados acceden a los controles de los documentos en nube? Entonces el tipo lo espera rajar a uno evaluando ese contenido, y yo tengo un reporte que me dice, mira, yo tengo ciertas políticas de control de acceso que permiten identificar los cambios que hacen los usuarios sobre las plataformas, tengo una regla que me permite mirar y asignar privilegios a las diferentes cuentas de acuerdo al tipo de usuario, puedo identificar en una política de seguridad que estoy analizando el malware de esa infraestructura que está ya dedicada en nube, y si hay alguien que está incumpliendo alguno de esos requerimientos, va a aparecer reportado dentro del reporte. Entonces fíjense que tienen completa visibilidad, completo control. Los reportes son de este estilo, pero también se pueden editar para, por ejemplo, poner los logos de la compañía, cambiar ciertos esquemas de presentación sobre el tema, y si estoy aplicando ciertos cambios sobre la configuración de la plataforma y la plataforma no cumple con las características del esquema de estándar de seguridad con el que decidí cumplir, pues la herramienta me lo va a informar. La política está configurada pero no la estás cumpliendo, o la política está configurada pero está deshabilitada mientras está en pruebas, por ejemplo. Entonces a ese nivel de reportes podemos llegar con la herramienta. Voy a devolver por acá. A otra pestañita. Bueno, hice los ejemplos en general basado en la nube de Office 365, pero como les contaba, lo podemos hacer sobre cualquier nube con la que nos podamos integrar vía API. La mayoría de los recursos que se consiguen en software como servicio están incluidos ya predesarrollados en la herramienta, y eso es muy importante porque me ahorra tiempo en el despliegue de las políticas. Muchas cosas de estas ya están preconfiguradas. Yo lo único que tengo que hacer es activar o no activar los controles que quiero tener sobre la infraestructura. Entonces aquí en particular vemos, por ejemplo, desde dónde están accediendo los usuarios a consultar documentos en particular, y ese tipo de acceso lo podemos ver en cualquier nube con la que tenga el servicio integrado. Bueno, en este caso en particular no hay eventos de acceso. En este caso yo podría irme un poquito más al detalle, ¿no? Desde dónde están accediendo los usuarios físicamente dentro del mapa, ¿no? Entonces, no solo el país donde están accediendo a la información, sino la ciudad y la ubicación geográfica, ¿no? Entonces, lo que les contaba, ¿no? Yo puedo decidir, mire, es que este tipo está trabajando desde su casa, o no, resulta que se fue de paseo a un pueblito que queda aquí cerquita. Cualquier cosa que le pase por la legislación colombiana en cuanto a accidentes de trabajo no estaría cubierto en esta ubicación geográfica, a pesar de que el usuario está trabajando juicioso, ¿no? Entonces fíjense que tienen control de dónde están sus usuarios aproximadamente, no les va a dar el punto exacto, pero por lo menos sí les va a dar el punto de concentrador de internet del proveedor de servicios. Pero por ejemplo, si estoy aquí en Bogotá y me voy para Tocancipá o
Faca o Milgar, que son ciudades relativamente cerquitas, se va a ver bien en detalle desde dónde está accediendo el usuario y si estaba trabajando, si estaba en vacaciones, conectado a la infraestructura, moviendo documentos, pero no haciendo nada productivo. Entonces, hasta ese nivel de detalle podemos llegar. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, algo que quieran mirar. Sí, fíjense en un caso de uso aquí que cogimos al azar. Estamos mirando la integración de la herramienta con Webex, ¿no? Entonces, en Webex, una sesión como esta, se nos ocurre la genial idea de compartir un documento donde está explicado algún tema de negocio y la herramienta inmediatamente analiza el documento, tan pronto lo cargo en la herramienta de compartir archivos de Webex y él analiza lo que tiene por dentro. Entonces, en este caso en particular, ¿qué encontró? Que números de pasaporte, en este caso para Estados Unidos y Alemania, corresponden a la información que está dentro del documento. Entonces, encontró esa información secreta. ¿Qué más encontró? Encontró que para los pasaportes del Reino Unido, por ejemplo, porque estas reglas se pueden modificar para hacerlas cumplir con cualquier estándar mundial, también encontró datos que corresponden a esa información. Fíjense que no me muestra el dato completo, porque a mí como administrador no me interesa ver dónde está el problema, pero sí me interesa saber cuál es el usuario, cuál es el archivo y dónde está la falla de incumplimiento. Y aquí lo que les contaba, ¿no? Tengo el número de documento y la fecha de nacimiento del usuario. Con esta información, si yo se la vendiera a un esquema de hacking, ellos sacarían muy buen dinero por esta información, porque ellos lo que hacen es vendérsela a, por ejemplo, las personas que me ofrecen servicios vía telefónica, vía internet o vía correo electrónico. Entonces ya tengo la información del usuario, tengo su número de documento y algunos datos interesantes como su fecha de nacimiento. Aquí, por ejemplo, sabemos que es del 72, tiene 49 años, si mal no estoy contando. Entonces, con esa información, fíjense que en manos de un servicio profesional de administración de datos de forma fraudulenta, puedo sacar préstamos, comprar cosas, sacar tarjetas de crédito a mi nombre, comprar cosas, intentar acceder a los esquemas de correo electrónico utilizando esta información como información de seguridad, como otros factores de autenticación. Entonces, fíjense lo interesante que puede ser cerrar estos riesgos que están inherentes en los documentos que estamos compartiendo por una herramienta como Webex, por ejemplo. Por acá me hacen una pregunta: ¿cómo se relaciona con algún antivirus o con el cliente de Fortinet? Listo. La integración natural de FortiCASB dentro de Office 365, dentro de Google Drive y dentro de todas las plataformas en las que se comparten archivos, me permite hacer análisis de malware sobre las herramientas. Lo que quiere decir eso es que, fíjate, tú cómo haces para instalar un esquema de antivirus y protección sobre Office 365, para saber si los documentos que estamos subiendo por correo, desde el teléfono celular, están infectados. No había forma. Cuando haces la integración por CASB, lo que hace CASB es identifica cada documento en particular, le hace un análisis de amenazas. Entonces aquí lo que hacemos es aplicamos antivirus, antimalware, hacemos inspección sandbox contra amenazas avanzadas e identificamos si ese archivo tiene alguna alerta o no, si está infectado o no con alguna. Entonces es una solución complementaria cuando no puedes hacer análisis de antivirus a través de un esquema de almacenamiento en aplicativos. No. ¿Cómo me integro a herramientas como FortiClient, por ejemplo, que sería para Fortinet el esquema de control? Cuando estoy trabajando la versión básica de FortiClient con acceso VPN, pues esto simplemente es un método de conectividad. No habría mucha integración posible ahí. Cuando estás trabajando en una herramienta ya licenciada, donde tienes integrados los servicios de protección de antivirus, control de navegación y escaneo de vulnerabilidades, fíjate que aquí puedo identificar
y fallas dentro de mi sistema operativo, lo que hace la herramienta es, si yo como usuario con estas vulnerabilidades intento conectarme a alcanzar los servicios que están en nube, la nube identifica estos hallazgos, los reporta a la plataforma CASB, la plataforma CASB los reporta de vuelta a la herramienta de gestión de estos clientes de protección de endpoint y podrías disparar bloqueos, ¿no? Entonces este cliente, mediante el compliance y telemetry, inmediatamente pone dispositivo en cuarentena. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo la normativa de seguridad, tienes alertas o virus, o estás navegando a sitios indebidos mientras estás utilizando la plataforma corporativa, ¿no? Entonces aquí puedo tener visibilidad completa y FortiCASB me sirve como un disparador de las políticas de seguridad que tengo desplegadas en mis dispositivos. Esa sería la forma de integración. Listo. Otra pregunta adicional que me hacen por aquí. Me hacen que la integración de CASB con una herramienta como SIEM, a través de qué mecanismo o protocolo se puede realizar. Listo. Como estamos trabajando en un aplicativo completamente cloud, fíjense que esto donde está desplegado directamente en la infraestructura de FortiClient en el cliente. Entonces, para acceder a un servicio como estos, lo que yo hago es abro mi esquema de soporte y accedo al servicio cloud directamente. Entonces, fíjense que enviar información como logs hacia la infraestructura es un poquito difícil. Entonces, ¿qué es lo que se suele utilizar para establecer herramientas de control? Por ejemplo, para que esto quede, los hallazgos del esquema CASB queden integrados a los correlacionadores de eventos como los SIEM, para Fortinet FortiSIEM, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer dos cosas. La primera es hacer integración por Security Fabric. Esa sí es directa entre CASB y FortiSIEM. O si el SIEM es de otro fabricante, lo que yo puedo hacer es descargar esta información a una herramienta de seguridad perimetral, en este caso, por ejemplo, FortiGate. Cuando hago la integración CASB FortiGate, me queda un registro de todos los eventos de los usuarios y se van copiando a la infraestructura de FortiGate, y FortiGate, a través de Syslog, SNMP y otras herramientas de alertas, sí puede reportar directamente a cualquier fabricante de SIEM en particular. ¿Por qué así? Por la naturaleza del servicio, por lo que está basado en nube. Sin embargo, hay métodos de implementación ya un poquito más avanzados, por ende también algo más costosos, en los que puedo tener un despliegue local de esta herramienta CASB dentro de mi infraestructura local, y esa integración ya de Syslog y SNMP ya es nativa y directa a tu plataforma de SIEM. Pero en la forma más sencilla, lo que se puede hacer es integrar CASB con FortiGate o con FortiAnalyzer, y que FortiGate y FortiAnalyzer sean los que envíen a cualquier marca de SIEM esa información relevante, con alguna política de Syslog en particular sobre esas herramientas, marcados, ¿no? Y configurados para que se entienda que son hallazgos de la herramienta en cloud, de los servicios en cloud, para que en SIEM no tengas mayor problema para catalogar esos servicios y generar, por ejemplo, alertas, alertar a un SOC, por ejemplo, para que se tome alguna acción. Sin embargo, recuerda también que cualquier evento que tú consideres crítico o de nivel alto en cuanto a seguridad, también te puede enviar un correo electrónico que puede nutrir, por ejemplo, una base de datos de tickets en un SOC, que sería otra forma de aplicación de una integración con una herramienta de monitoreo de seguridad como un SIEM.